Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como me pedisteis en los comentarios, una guía del nuevo sistema para hacer overclock a las tarjetas de AMD. En este caso, en los drivers anteriores era el AMD Overdrive y ahora en los Crimson pues ha pasado a ser Wattman. Entonces os traigo una guía. Primero de todo, como veis, he puesto por aquí el GPU Z. Va a ser importante porque nos va a ayudar a hacer un pequeño render que, vale, aunque me pasa al otro monitor siempre, nos va a permitir aumentar la carga en nuestra tarjeta gráfica para que podáis ver los cambios como se ha hecho. Y lo segundo, pues tenemos aquí el panel de control de Crimson. Y para poder hacer overclock a nuestras tarjetas gráficas es muy sencillo. Vamos a clicar en juegos. Una vez que estemos aquí podemos seleccionar un juego para hacer un overclock específico a ese juego, o bien nos podemos ir a configuración global. Aquí, como veis, tenemos los parámetros globales esenciales que va a tener nuestra tarjeta gráfica y a la derecha tenemos Wattman. Una vez clicamos, lo primero de todo vamos a explicar la parte de arriba y como veis aquí dice el máximo de actividad de GPU en megahercios, la memoria en megahercios, la temperatura y el ventilador que ha alcanzado. Por aquí tenemos el promedio, que será un estimado más o menos de cómo está en cada momento, pero bueno, vamos a dejar la gráfica así. Como veis, va cargando poquito a poco. A la que vayamos teniendo más datos, pues vamos a tener una especie de histórico que va a ir cargando ahí. Lo segundo que tenemos es directamente esta sección que pone GPU y que, como veis, por defecto viene así. Quiere decir que es frecuencia completamente automática. Tenemos estas barras que son los state o estados, ¿no? Dependiendo de la carga de nuestra GPU, pues va a hacer más o menos overclock. Como veis, la fase inicial es casi cero. Con esta barra podemos subir o bajar completamente todo el overclock, aunque no os lo recomiendo. Y como veis, aquí también os indica cómo está con respecto al inicio. Es decir, mirad, aquí estaría un 8,5% y tal. Pero como veis, eso es el modo automático. Os voy a enseñar el modo manual y lo que estáis viendo aquí. En este caso, vale, vamos a restablecer por defecto para que lo podáis ver bien, porque está a 1270 como máximo. La tarjeta gráfica corre a 1288 MHz máximo, aunque aquí el software nos lo ha puesto ya a 1290, que es un número más estable. Una vez llegados a este punto, también podemos hacer que el voltaje del núcleo colocarlo en manual, algo que no os recomiendo muchísimo, a no ser que sepáis bastante de overclock, dado que si subís mucho esta cifra os podéis cargar literalmente la tarjeta gráfica, pero que también tenéis la opción, aunque yo la voy a dejar en automático. Como veis, ahora mismo la tarjeta gráfica está a 1143 MHz, está en una función media, no hay mucho que decir, debe ser un poco de carga gracias al OBS y demás. Y la forma de hacer overclock es muy sencillo. Cada vez que clicamos, como veis, ha subido un 5. Si clicamos arriba, sube un poco más. Podemos bajar la barra. Es bastante sencillo de manejar. O bien directamente aquí podemos ponerle el número. Vamos a ponerla a 1300, que ya es un overclock de 10 MHz más. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar. Como veis, no peta el ordenador, o sea que lo ha aguantado bastante bien. Y como veis aquí, 1146. Vamos a empezar un render para hacer una prueba. ¡Pam! Vale, se me ha ido la ventana principal. Y como veis, la gráfica está corriendo a 1300 MHz. No hay mucho más que decir. O sea, la forma de hacerle el overclock al núcleo de la gráfica es muy sencillo. Aunque digo, por defecto, si no queréis complicaros la vida, en automático, pero en manual podéis manipular todos los valores. Ahora que tenemos el render en marcha y demás, vamos a ver que el apartado de memorias también tiene un modo manual y un modo automático. Voy a cerrar eso para que no haya carga, como veis. Y aquí, como veis, estamos en el modo automático. Es lo mismo que en la sección anterior. Tenemos una barra que nos permite pues subir el modo automático completamente a porcentaje. Como veis, no hay mucho más. Y lo único que haríamos es aplicar. O bien podemos correr al modo manual, en el cual pues ya podemos coger nosotros las barritas y subirlas. Como veis, no hay estados, quedan estos cuadraditos que aún no entiendo por qué, ¿no? Porque solo tiene un estado la memoria y varios la GPU. Supongo que en un futuro implementarán esto para que la frecuencia de la memoria también pueda ir escalonándose y de esa manera pues bajar un poco el consumo de la gráfica. Ya lo veremos eso en un futuro, pero bueno, de momento está ahí. La segunda opción que tenemos en las memorias es lo mismo, como veis está en automático. Si subimos pues podemos cambiarle el voltaje de manera manual. Por defecto, como veis, yo lo dejo ahí en automático. Si queréis podemos jugar un poquito pues a subirla a, no sé, a ver qué número marca aquí, 2110, fijaos, 2015, 2035, 2030, por ejemplo, sería un paso. Vamos a aplicar
y como veis nuestra memoria ya ha mejorado bastante. Vamos a hacer el render, vamos a abrirlo, lo paso otra vez de un monitor al otro y como veis ahora mismo la gráfica está funcionando al 100% y la memoria pues claro, como que también está funcionando a eso. Estos circulitos que veis, como veis está este en naranja, queda bastante trozo de recorrido, es porque la gráfica se supone que nos permite hasta 2000 MHz, pero no voy a hacer la locura de ponerlo ahí porque no, vamos, no veo yo que vaya a llegar. Pero bueno, una vez ya tenemos estos valores, ya podemos jugar con lo que es otro valor. Vamos a poner otra vez la memoria por defecto a como estaba en dinámico y a 2000, vamos a dejarla en su valor por defecto. Tenemos en la parte de abajo lo que es más controvertido de esta opción, que es el regulador del ventilador y de la temperatura para el throttle, es decir, que a determinada temperatura baje el rendimiento de la gráfica. Vamos a ver si lo puedo explicar esto. Primero de todo, como veis la gráfica está a 82 grados, ventilador funcionando a 1800, es porque tenemos el render en marcha y como veis la carga es del 100%. Lo podemos ver aquí arriba, que la actividad en el promedio ahora en 32, ahora subirá, bueno, pero como veis aquí arriba tenemos actividad un 100%, que es de donde nos tenemos que fiar. Vamos a ver, ventilador está aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el ventilador nos ha disparado ya? Porque la gráfica no ha llegado a su temperatura máxima. Y esto es que la configuración por defecto es un poco ñorder. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner el ventilador en manual y como veis tenemos dos opciones. Primera, la velocidad del ventilador, como tal dicho, y lo otro es el mínimo acoustic limit. Es decir, un mínimo sonoro gracias a los estados de frecuencia de nuestro procesador. Es decir, aquí nos dice que el mínimo acústico para que el ventilador pase de las revoluciones mínimas va a ser 900 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que la gráfica no pase de 900 MHz el ventilador se va a mantener al mínimo. Claro, hay que decir que cuando ponemos en modo automático, aunque veamos esta cifra, esto no es el modo mínimo, porque si paramos el render veremos como la temperatura cae y el ventilador también. Es decir, esto está algo mal indicado para cuando es la frecuencia automática, ¿no? Y la velocidad automática. Pero como vemos pues ya está cayendo la temperatura en picado y ahora sin el render en marcha, que así podremos ver cómo cae la velocidad, vamos a pasar al modo manual. Esto es muy sencillo, mínimo y máximo. El objetivo, olvidaos, objetivo es máximo. ¿El máximo son 2200? No, el ventilador se puede poner a 5000 revoluciones. Lo que pasa es que, como os he dicho, de tenerlo en modo automático se indica unos valores que no son los reales, es decir, en modo automático estaría como que así, ¿vale? Pero por defecto, pues cuando pones en modo manual, o sea, cuando pones en modo automático, lo veis, se quedan unos valores marcados que no son los que tiene, sino que son los que vamos a tener en manual. Lo lógico sería tenerlo así en manual, es decir, el mínimo 1000 y algo y el máximo pues va a ser las 5200. Nosotros podemos jugar con el mínimo. Supongo que ahora lo escucharéis el ventilador como se dispara por el micrófono. No editaré el audio para eliminar el sonido, así podéis escuchar. También escucháis los ventiladores de la torre, por cierto. No sé si lo habéis escuchado ahí, se ha disparado. Vamos a hacer otra prueba para que lo digáis mejor. Vamos a ponerla al máximo. Ahí estáis escuchando el ventilador de la gráfica. Entonces esto es muy sencillo. Si le decimos que el mínimo lo queremos así y podemos jugar con el nivel acústico. ¿Veis? Nuestra gráfica está a 1136 MHz porque estoy utilizando OBS y tiene cierta carga. Entonces si le decimos que no haga ruido hasta los 700 MHz, ahora el ventilador debería de subir. A veces tarda un poquito, como veis ha bajado más de los 1000 porque realmente el ventilador a veces está a 600. Y vale, no quiere subir. Bueno, supongo que por la temperatura, porque esto es todo un cuadro, aunque no se vea, por la temperatura no quiere. Pero bueno, el mínimo acústico, si lo ponemos así, quiere decir que a partir de los 300 MHz se puede disparar. Vamos a ver la temperatura, que también lo tenemos en automático. Cuando ponemos en manual, pues son los valores por defecto que tiene. Y esto es lo que nos impide o lo que nos facilita que haya un throttle sobre la tarjeta gráfica. Es decir, que cuando llegue a cierta temperatura caiga de frecuencia. Para ello vamos a hacer una prueba muy sencilla. Como veis, el máximo de temperatura está a 90 y el target, o sea, lo deseado, yo lo voy a poner deseado 60 y le voy a decir que máximo vaya a 70 grados.
¿Qué va a ocurrir aquí? Que la temperatura va a superar muy rápidamente esos 70 grados a la que encienda el render y vais a ver cómo cae aquí la frecuencia. Vamos a darle al render, me lo vuelvo a traer del monitor principal y como veis se pone a 1300 MHz, vamos a ver la temperatura, 69, va a llegar a 70 y ¿qué ocurre? ¡Pam! Para evitar que pase de esa temperatura vamos a tener una pérdida de frecuencia dado que va a volver a fases anteriores. ¿Vale? Como estáis viendo, ha vuelto a una fase anterior que sería el estado 3 más o menos y como veis va a quedar regulado. Si yo esto lo subo y le digo que la temperatura máxima que puede tener la gráfica son 90, pum, directamente vamos a volver a recuperar nuestros megahercios, nuestros 1300 megahercios. Claro que ahora, como veis, tenemos un problema, la temperatura no para de subir porque ha aumentado el voltaje sobre la GPU y nuestro ventilador todavía no se ha disparado porque le hemos dicho que el mínimo acústico es 300 y ahí lo estáis viendo, ahora empieza a dispararse para intentar compensar o evitar que llegue a eso. Otra de las cosas que nos trae esto es la barra de Power Limit, en la cual podemos decirle que completamente la gráfica pues tenga menos consumo y por tanto impediría que aumente tanto la temperatura del núcleo, o podemos decirle lo contrario, que el Power Limit, o sea que enchufe más energía y aumente la temperatura más rápido. Vamos a volver a restablecerlo todo, como veis la gráfica está funcionando, son 1266,88, ahí está, su frecuencia base, la RAM también, y aquí tenemos por defecto cómo va. Como veis está a 894 revoluciones el ventilador, algo que yo considero que es un poco bajo, pero es que el límite acústico está en 900 MHz. Y en cuanto a la temperatura, el target por defecto son 80 grados, es decir, hasta los 80 grados no se empieza a disparar el ventilador y cuando llega a los 90 empezamos a tener pérdidas de frecuencia. Si tenéis una RX 480 como yo de referencia, porque muchos la compramos, aún no hay los modelos personalizados, yo os recomiendo altamente que esto lo pongáis en manual y que la velocidad mínima la pongáis ya en 1800 y el máximo aquí arriba. Sí, la tarjeta hará un poco más de sonido, pero la verdad es que bajará bastante de temperatura. Si lo tenéis en modo, este es un modo más o menos semiautomático, no debería haber problemas dado que cuando aumenta la frecuencia pues baja temperatura. Otra cosa es que, por ejemplo, para algunas pruebas, si lo ponemos al tope vamos a ver cómo la temperatura cae en picado, es decir, refrigera bien, pero a costa de ese sonido horrendo que estáis escuchando ahí de fondo. En cuanto al nivel sonoro, hasta las 3000 revoluciones este ventilador hace un nivel sonoro aceptable, como veis. No sé si os escucharéis, ahora os escucháis más los ventiladores de la caja, es decir, a unas 3000 revoluciones, aunque ahora está a 2000 por esto que hay marcado aquí, funciona bastante bien y baja bastante la temperatura, pero a partir de ahí pues eso, a veces como veis tarda un poco en hacer los cambios. La verdad es que Wattman es una buena opción, pero hay que graduarlo muy bien. Y bueno, no hay mucho más que decir, ya veis que a 2000 es bastante silencioso, aún así yo os recomiendo pues, bueno, eso, que lo pongáis a 2000, a 2000 es bastante silencioso el ventilador y el mínimo yo lo pondría ahí, que como veis lo ha bajado a 1300 por el nivel acústico, es decir, para evitar que suene mucho, y ahora con la temperatura pues lo mismo. Yo os recomiendo altamente que esto lo pongáis a 60 y el máximo lo dejéis a 90, así en manual, y de esa forma pues la verdad es que la tarjeta gráfica, pese que ahora está al 100%, no llega a los 90 grados, como veis. Y aparte de eso pues vamos a hacerle un pequeño overclock, como os decía antes, vamos a subirle aquí un poquito, vamos a pasar a manual y vamos a pegarle aquí un clic, toma 1300, vamos a aplicar para que veáis cómo la frecuencia ha subido a 1299 y cómo afecta a la temperatura. Casi no ha subido la temperatura, vamos a subirlo un poco más. Para todas aquellas personas que dicen que no tiene capacidad de overclock esta tarjeta gráfica, bueno, 1400 no, me parece exagerado, 1320 por ejemplo, vamos a aplicar y como veis el render sigue igual, no hay ningún tipo de problema. Vamos a bajar la temperatura a 83 grados, así en modo manual, tampoco escuchamos mucho el ventilador, y vamos a subirla un poco más, va, venga, a 1330. Ya habríamos ganado bastante en la tarjeta gráfica y como veis sigue sin llegar a los 90 grados. Por tanto, ¿qué tengo que decir después de esta mini guía de Wattman? Primero todo, que el modo automático no acaba de funcionar del todo bien, al menos para mi forma de ver, permite que la temperatura se caliente mucho más de lo deseado. Segundo, que sí que funciona muy bien para hacer overclock,
funciona bastante mejor que el overdrive. Quizá lleve un poco a conflicto el tema este del ventilador, del mínimo acústico y demás, pero bueno, eso lo podéis ver aquí cuando se apaga el render y la tarjeta cae. En este caso no caerá. Cuando llega a los 300 MHz, o esto lo podríamos poner sobre unos 600, el ventilador va a poder bajar hasta el mínimo, que son esas 300 revoluciones. Y en cuanto a la temperatura, igual, no os recomiendo jugar con el power limit, pero ahí lo tenéis, chicos. Como veis, sí que tiene capacidad de overclock, sí que refrigera bien, sí que es una buena herramienta, y espero que os haya servido para ver un poquito pues el estado de estas gráficas y demás. Como veis, es una maravilla, o sea, esta gráfica es increíble, y aparte el tema de que OBS pueda cargar directamente las grabaciones sobre la gráfica me parece algo bueno. Y la temperatura, lo dicho, es un modelo de referencia, es una temperatura algo elevada, seguramente los de ensambladores serán más bajos y tendrán más capacidad de overclock, pero habéis visto que nos la hemos llevado a 1330 sin ningún problema, y seguramente de ahí podríamos subir algo más, aunque no sé hasta qué límite, tampoco lo he probado. Pero bueno, chicos, os he pegado la paliza durante 15 minutos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis visto las posibilidades de overclock y de no de esta tarjeta gráfica, y el cómo funciona el software Wattman, que la verdad me lo estabais pidiendo en el canal. Así que nada, chicos, después de todo el tostón, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo.